Hablar de muchas cosas como recién charlábamos con Néstor. Oliva, ¿qué sabés del aceite de oliva? Todos los beneficios que vos crees conocer, nosotros te lo vamos a certificar en un programa que se va a desarrollar con un montón de info que te puedo asegurar, anotala, te va a servir. Tenemos un invitado de lujo, el señor Aníbal Pachano, que va a estar contándonos no solo cómo es, por supuesto, esta historia de vida que está llena de anécdotas, pero sobre todo de resiliencia. Lo amamos, lo queremos y sobre todo valoramos muchísimo esta generosidad de compartir su historia de vida. Ansiedad, una palabra que para nosotros suele ser algo habitual en lo que decimos, pero cómo impacta en los niños y en los adultos. Y por supuesto también vamos a hablar de la actividad física. Hoy con la genia de Vicky Pardo, equilibrio. Sí, hay mucho por hacer por equilibrio. Cuando perdemos el equilibrio se pone en riesgo mucho de lo que a veces ignoramos. Así que vamos a estar hablando de todo eso. Si Vicky ya está y le digo que venga, ¿dónde estás, Vicky Pardo? ¿Dónde está Vicky Pardo? Está sentada por allá, ya va viniendo. ¿Cómo le va este super panel que tengo acá? Marcelo Suárez, Silvio Betolila, Perlamas y por supuesto Juli Moras. ¿Cómo andan? Brillantemente bien. Tenemos un montón de cosas para charlar hoy, ¿eh? Feliz estoy yo. Vos estás feliz porque va a hablar de eso, spoilealo. Felicidad versus... Placer, Ajá. ¿es lo mismo? ¿Se contraponen? No lo sé. En un minuto. En un ratito nada más. Bueno, Vicky, ¿qué haces ahí? ¿Ya estás lista? A ver, Estoy el equilibrio. ¿Cómo estás? Muy bien, estás muy muy linda, feliz. Lacia te viniste Viste, hoy estamos Ay, coreano, ¿cómo un estás? lifestyle. Bueno, divino. equilibrio, ¿qué tengo que saber? Y vos siempre me lo indicás, pero me gustaría que lo compartamos con todos porque es importante. Bueno, vamos a empezar porque el equilibrio es una capacidad que se ve afectada por muchos factores. No es solo uno, no es que vamos perdiendo fuerza, no es que vamos envejeciendo, sino que hay tres sistemas que se ven afectados y Sí. que van a afectar el equilibrio. Uno tiene que ver con la vista, ¿sí? lo que percibimos en el entorno, la luz, eso nos va a afectar nuestro equilibrio. Siempre. Acuérdense ustedes si se quedan a oscuras en un lugar. Sí, como que te perdés. Bien. Tal cual. Otro es el sistema vestibular, el oído interno, que nos va a dar esa información de dónde está posicionada nuestra cabeza. Eso nos va a dar una información que va a afectar el equilibrio si hay una merma en esa función. Y Bien. otro muy importante que es la propiocepción, que es la Qué información difícil que la palabra. ¿Qué hacemos con esa información? La propiocepción Sí. es la información que nuestros músculos, nuestras articulaciones le dan a nuestro cerebro para decirle dónde estamos. Bien. En el espacio. ¿Dónde estamos? ¿En qué espacio? ¿En qué lugar? Y arranco con un ejercicio para también empezar Bien. a ponerlo en acción, ¿no? Hoy les traje ejercicios que son un test y test que son ejercicios. Entonces, Bien. acá los invito a pararse en casa y a probar a ver en qué momento ustedes Yo están. con los tacos te lo debo, pero en casa lo Vamos- vamos a hacer. vamos Lo a ir de lo levantaría simple. Suárez, pero bueno. A ver. Vamos a ir de lo simple a lo complejo. Acá simplemente vamos a poner lo que se llama los pies en tándem, que es un pie adelante del otro, tocando la punta del pie de atrás con el talón de adelante. Sí, es importante que miremos cómo ponemos los pies, porque generalmente no tenemos una sensación clara de la posición de Ahí nuestras se ve. caderas. Claro, ahí se ve. Entonces, si tenemos una línea, alguna baldosa en casa, apoyemos el pie en esa línea y eso nos va a servir como referencia para saber cómo estamos. Si quiero agregar lo que se llama perturbación, que es el movimiento de cabeza, porque en realidad nosotros Sí. perdemos el equilibrio no estando derechitos mirando, siempre perdemos el equilibrio cuando nos estamos moviendo o haciendo algo nos distrajo, movimos la cabeza, perdimos referencia. Entonces podemos mover la cabeza de un lado a otro y probar. Acá yo lo veo en pantalla, ¿ves? Entonces, vos de verdad, que estás súper entrenada, ¿tenés ese bamboleo? Para mí, sí. ¿Por qué? Porque yo tuve una cirugía de tobillo hace 3 meses. Por ende, grabar estos ejercicios para mí fue un desafío de equilibrio. Pero y la producción que te manda a hacer cosas con ¿Viste? tobillo. Pero me Qué vino desastre, bárbaro chicos. porque yo tengo el equilibrio afectado por un mes y medio de inestabilidad Claro. de tener el tobillo clavado adentro de un yeso. Entonces, Igual está bueno porque como te pasa a vos, le pasa a un montón de gente. Y aparte tiene que ver y está asociado a la edad, Vicky. lo que está ¿Perdemos asociado, el equilibrio? Perdemos el equilibrio por distintos factores. Uno, porque perdemos masa muscular y entre ellas las fibras tipo 2, que son las fibras, lo que se dice las fibras rápidas, que Sí. esos son los que nos van a permitir que nosotros tengamos una reacción rápida al perder el equilibrio y saquemos ese pie rápido antes de caernos. Como que busque el apoyo. Y eso, como dice la doctora Ventorila, que quiere mejorar, tiene que ver con la potencia. Y Claro. es algo que no se trabaja generalmente porque pensamos que somos grandes y no tenemos que trabajar la Claro. potencia. Este es un tercer ejercicio que uno lo ve y dice, qué papa. Pero bueno, acá intervienen un montón de cosas. Acá intervienen un montón de cosas. De hecho, la silla esa tiene 40 centímetros y yo tengo un almohadoncito porque
seguramente yo no lo hubiera podido hacer en una silla de 40. Entonces ustedes en casa pueden ponerle libros o un almohadoncito, algo que permita que vayamos practicándolo y si lo hago bien, le voy sacando altura. Ahí va. Con la repetición, seguramente le voy a ir sacando altura, ¿no? Sí, obviamente yo acá lo muestro de un solo lado para que el video sea más corto, pero ustedes practíquenlo con los dos. Es importante empezar con el pie malo o con el lado malo. Ah, el más débil. El más débil, Bien. sí. O el menos bueno, si vamos a hacer. Más malo, más débil, todo lo que le Exactamente. decimos. Bueno, siempre todos tenemos un lado que tiene más fuerza y otro menos, ¿no? Exactamente. No somos simétricos. Bien. Acá importante. Esto es un pasaje del peso del cuerpo desde la punta hacia los talones. A mí me cuesta, si lo ven, fíjense Sí. que estoy ajustando todo el tiempo. Y en este lo mismo, voy de un lado al otro tratando de tener una perturbación que tenga que ver con, ahora van a ver que me estoy moviendo la cabeza de un lado al otro. Sí. Es eso que voy practicando, si veo que esto me sale bien, que no me caigo, que no tengo que dar un paso de ajuste, muevo la cabeza de un lado al otro, simulando algo que me distrae, algo que me sacó Bien. de foco, algo que me hizo cambiar la vista. Hay que del probar, lugar. esto hay que probarlo en casa. Me encantaría que ya nos vayan diciendo si lo pueden hacer, cómo es. Esto es, porque vos dijiste al comienzo, es un test para el que recién se engancha. Un autotest. Cada de alguna ejercicio de manera. estos es un test y hay algunos que son test que se toman en lo que son, por ejemplo, evaluaciones geriátricas integrales para ver cómo está la persona en cuanto a la fragilidad. Sí. Entonces, hay test que van a hacer ejercicios en este caso. Todos creemos que solamente este de dificultad lo tenemos cuando somos más 60, más 70, pero en realidad hay mucho que hay que hacer también en otras edades. Yo aclaro, yo tengo 40 y estos ejercicios me costan. Dijo 40, ¿cuánta 40? juventud? Tengo 40. Miente, ¿El año algo pasado miente. no tenías 40? Ay, Dios. Bueno, todavía tengo 40, todavía no cumplí, todavía no Dios. cumplí años, cumplo en agosto, así que todavía tengo 40. Ok. Festejaremos. Quinto ejercicio Bien. porque me están cantando, que ya está en la pantalla. A ver. Eso es un test, ¿sí? Se marca ahí, se ve clarito, pero hay una especie de asterisco, de estrella animás a marcada hacerlo? en el ¿Esto? suelo. Sí. Obvio. A ver, vení. Ah, ¿acá ahora? Sí. Sí, Vamos, vení. director. Vamos, Suárez. Te quiero ver. Acción, Suárez. No les dije a ninguno de los otros. Suárez Bien. porque es un de Acá entrenadísimo. tenés- A ver, Suárez. bien. Parate derechito. El gentleman. Bien, y vas a tratar de alcanzar en todas las direcciones lo más lejos que puedas con la punta del pie sin pasar el peso del cuerpo ni hacia adelante ni hacia el costado del A cuerpo. ver, Suárez. Bien, atrás, toco Bien. y vuelvo. Toco ¿Acá? con la punta, eso. Eso. Mm. So, ¿eh? Ah, porque yo no tocaba. Toque, Claro. Si toco es más fácil. toco Toco y vuelvo. levanto. Ah, si toco es más fácil. Pero no pases el peso del cuerpo atrás. No, Toco. siempre acá. Es Toco difícil. y No te vuelvo. creas. No te creas. No es fácil. En diagonal, no, Acá en no, la- no ahí me cambiaste el pie. Ah, pero... ah. Ahí me tenés que cruzar el pie por detrás. Ah. Me tenés que Ahí cruzar está. el pie por detrás. Ah, esto Por es detrás. un esquí. Y No ahí, me jodas. ¿él qué hizo? Perdió el plano, Sí. porque se fue en Perdió el plano. diagonal. Y bueno. Entonces, ¿Qué? Es ¿Ahí? siempre. Imagínate. ahí me cambió los pies. Para que todos se sientan Pero, bien en no casa. es Él una entrena diagonal. un montón. ¿Cuántas veces por semana entrenás? 4. 4. Está entrenado. Y nos cuesta el equilibrio, pero no lo digo por tirarte abajo a No, vos, por Marce. tirarte hate. Pero entrenarse es eso, es mantener y no siempre lograrlo. Exacto, exacto. Muy bien, gracias, modelo, por Perdón, favor. 3 cosas. Sí. El oído, la vista y la propioceptividad, que es la relación del cuerpo en el Es lo que espacio, dijo recién Victoria Parra. son los que esas cosas. Por eso si uno tiene inconvenientes de En el equilibrio, oído. tiene que chequear oído y vista, ¿no? Muy y aparte, bien. si uno se ve afectado. A ver, no todos tienen la misma incidencia. A ver, la propiocepción es el 70% de la vista, el 10%, el oído el 20%. Eso lo voy a hacer en el ahorcado, esa Pero palabra, es re sí, el difícil. cerebro lo que hace es que si falla uno, va a tratar de compensar. El equilibrio busca, claro. Claro. Y este es el último ejercicio de esta tanda. Después te pido una chapita, obviamente. Bien. Acá, esto es lo que muchos lo conocen, seguramente el doctor lo hace como un peso muerto de Dale. una pierna, pero acá lo que no nos importa cargarlo con peso, sino tener una referencia que esta es la silla. Ahí lo que hago es llevar el talón hacia el cielo, eso es lo más importante, no bajar el pecho. El Bien. pecho va a bajar porque voy a subir la pierna. Y ahí Ah. voy probando, primero agarrado, después me voy soltando una mano y después intento hacerlo. A mí me cuesta, fíjense que yo estoy ahí ajustando. Dale. Y lo que trato de hacerlo es, me sale bien, me sale rápido, lo voy haciendo más lento. Cuanto más lento, hay mayor Más tiempo bajo dificultad, tensión, claro. por ende se va a poner un poquito más difícil
difícil, es un gran ejercicio para rodilla, para cadera y para tobillo. Buen programa, mira, muy buen entrenamiento para un sábado en casa, lo haces, sabes que estás como querés, ahora agarras la silla, buscas el almohadoncito, lo que quieras. Vicky, ¿te quedás un ratito más? Me quedo un ratito con ustedes. Porque tenemos una segunda parte, pero ahora tenemos un invitado que te queremos presentar para que te quedes a escucharlo atentamente. Coreógrafo, director y puro espectáculo. Un artista que hizo del escenario su universo y de su estilo una marca inconfundible. Del music hall a la televisión, siempre un paso adelante. Arte, estética y emoción en cada aparición. Intenso, resiliente, valiente. Un referente que transformó su historia en fuerza. Hoy recibimos a alguien que no se apaga nunca. Aníbal Pachano. Y este aplauso es para él. Qué contentos estamos de tenerte, Aníbal. Decíamos resiliente, no te apagás si nunca. no Tenés una llama. Y ¿Cómo porque la alimentás a esa llama? No, bueno, me parece que cuando uno pasa por distintas circunstancias vas aprendiendo. Desde chiquito siempre tuve esa cosa, esa percepción de, viste, que frente a cualquier cosa que me sucedía, buscaba la manera de salir rápidamente. ¿Tuviste una infancia que recordás como? Sí, mucho. ¿Dura? Divina. No, divina. ¿Amorosa? Amorosa. Viste, sí, cuando tenía 8 años, 9, viste, tuve que trabajar y ayudar en mi casa con mis viejos. Después a los 12 empecé a laburar en Buenos Aires y ya tenía 2 trabajos, iba al colegio. Y creo que todos esos son situaciones de resiliencia, porque viste, la resiliencia se entiende solamente por un tema de salud. Sí. Y es un tema de vida, la resiliencia. Entonces, si vos la vas entendiendo y la vas comprendiendo, y que no hay mucho tiempo para tomarte ese espacio para ver cómo lo resuelvo. Hay que o de resolver. tienes que hacerlo. Sí. No Total. te queda otra. Y quizás esa infancia de tener que salir adelante, de poner quizás esto que decís, lo proactivo, ¿te ayudó cuando tuviste distintos diagnósticos o Sí. distintos Bueno, mi primer desafíos? diagnóstico fue a los 4. A los 4 años yo tuve una peritonitis así como heavy metal. Sí. Y eso me acuerdo que empecé a caminar, viste, y me costaba muchísimo. Pero bueno, mi vieja en esos métodos antiguos me congeló. Como yo era muy chiquito y muy Sí. flaquito, me puso hielo de los 2 lados en la cadera y en la panza. Y te ayudó. Y eso Es lo que sería ahora la crío, eso, ponele, claro, ¿viste? eso Que eso- congeló. Mirá. No me preguntes qué, pero lo congeló y se operó y estaba, digamos, ya explotada y bueno, tuvieron que hacer todo un tratamiento, viste, hay que sacar la pus y esas cosas. Ya te transformaste casi en un experto. Me imagino tus reuniones con amigos. Te deben preguntar de todo, Sí, ¿no? sí, no, pero yo trato de, viste, de no buscar todo el tiempo la conversación del arte a mí me gusta más cuando es un tete-a-tete de vida. Totalmente. Y a eso vamos, ¿no? Porque muchas veces culturalmente estamos siempre en una conversación que tiene que ver con la salud asociada a la enfermedad. Pero la salud es el pulso de vida, es todo lo que Claro. podemos hacer para no enfermar. Vos tuviste distintas circunstancias, como en casa de haber mucha gente que mucho, se debe ver pero identificada. además yo pasé por un montón de enfermedades, Sí. de cosas de piel, viste, de temas de hígado, viste, y todo, si me lo pongo a analizar, todo lo que tengo hoy ya lo tuve o ya lo pasé. O sea que es como entender dónde estuvo la resiliencia. Bien. ¿En qué momento? Esta cosa de la peritonitis, hoy tengo un problema, viste que se me operó de vesícula, me sacaron la suprarrenal, hay todo un movimiento en el abdomen que de los 4 a los 70 y pico. Sí. Entonces digo... Y yo te veo muy bien. ¿Y sabes qué? Sí. Tenemos a Silvia Ventolila, que justamente es una referente de salud mental y demás, y que me encantaría, vos querías antes charlar de eso, ¿no? ¿Todo radica en dónde, Silvia, esta Vos cosa? sabés que estaba escuchando atentamente y la definición de resiliencia desde el campo de la salud mental, digamos, desde el campo de la salud, es aprender a partir de lo vivido y transformarlo en un aprendizaje y una fortaleza. Claro. Y es lo que estabas diciendo, Aníbal, Claro. es
una situación crítica que te transforma y que no solo no te deja debilitado, sino que te fortalece y te prepara para... Porque me parece que de eso se trata, en que, digamos, vos tenés el problema. Si yo me voy a quedar pegado en llorar cual Sara Bernard todo lo que me está sucediendo, no resuelvo el problema. No solo no lo resolvés, sino que lo pones... Lo empeoro porque focalizo en otro lado. Y yo tengo que focalizar mi trabajo en que, bueno, hay que estar mejor. Y el arte te salvó, siempre. El arte me salvó. Yo creo que también la familia me salvó también, digamos, mi hija, Ana, qué sé yo, mis hermanas, mis viejas. Bueno, mis viejos fallecieron los dos y cada uno en una circunstancia complicada. Y, viste, mi viejo por el cigarrillo, mi mamá, una cosa rarísima, viste, que tuvo en el corazón, con una cosa que se llama triglicéridos, que viste, en una época no se entendía qué corno era y resulta que taponaba todo. Sí. Hasta que se entendió. Y luego creo que yo tuve la suerte de que, como era flaco y dinámico, nunca estuve sedentario, y siempre creativamente. Yo dibujaba desde muy chiquito, entonces eso me permitía entrar en un mundo distinto, en donde jugaba, pero tampoco me moría por ir a jugar a la pelota ni en Pepe. No era lo tuyo, la pelota no era lo tuyo. Aníbal, Suárez. Una pregunta te quiero hacer. Viste que vos manifestaste esto de las experiencias prematuras bastante complicadas y en vez de vos enfrentarlas para aplastarte, saliste para ser fortalecido. Claro. Esa actitud tuya, ¿se mamó en tu familia? ¿Tu mamá, tu papá, tus hermanos? ¿De dónde sale? Sí, porque mi vieja y mi viejo eran resilientes también. Eso. Tipos que transitaron la vida en momentos difíciles. Mi viejo tuvo 3 matrimonios, fue el tercero el de mi mamá. Mi vieja saltó un tapial para irse de su casa, esperaron un tren. Entonces ya todo eso es un proceso que es de resiliencia. Pero que lo importante... irte de tu casa, y en esa época, en los 40 y pico, no estaba. No. Yo, para resaltar lo importante que es el mensaje desde la casa, desde la familia. Claro, y creo que eso también me enseñó a entender por qué mi vieja se fue, de qué manera, eso que hizo, que todo el mundo criticó, estuvo bárbaro, de alguna manera, porque bueno, mi abuela era insoportable, y creo que bueno, tenía que buscar la manera de zafar de la locura. Vos definiste cuáles son los pilares de la resiliencia hace unos minutos. Hablaste del vínculo, de los vínculos, del amor y del arte. ¿Sí? Cómo a través del arte se transforma y como siempre ser resiliente, pero a través de un otro. Se necesita, nadie se salva solo, entonces se necesita un otro que te sostenga. Sí, y también aprender a sostenerse uno, qué sé yo. Yo era un tipo muy flaco, muy chiquito, y de golpe mi trabajo de resiliencia en el colegio era, viste, que me decían, no, vos tenés una enfermedad así, que se llamaba tuberculosis, que estaba de moda en ese momento. Viste que hay como modas de enfermedades. Parece que sí, pero es así. Es así. Y entonces todo se asociaba por mi flacura, y en la realidad todos se enfermaban y yo estaba fenómeno. Entonces, pero tenía que ver también con una actitud. Yo siempre fui como para adelante y siempre traté de sobrepasar cualquier situación de bullying o de situaciones de vida, que mis viejos se quedaron sin guita. Estás hablando, yo te juro, me pongo en el lugar del otro, quedarse sin guita, bullying, todas cosas que vos decís, pará, me pasaron hace como 50 años y hoy digamos 50, pero no importa. Y hoy, fíjate que les ponemos como toda una cosa dramática, que obviamente es difícil. Es dramático y es difícil, claro, pero esto existió siempre. Y antes era también difícil la situación, porque 100%. En ese momento, viste, había una enfermedad que era la parálisis,
Y entonces había toda una Y siempre situación. siempre miedo. No, y había. siempre te ¿Viste? tiraban el miedo y el Sí. miedo y el miedo. Alimentar el miedo es como siempre... Y creo que mi vieja, en eso que digo, que traspasó ese tapial Sí, y rompió el miedo. ni más ni ¿Viste? menos. Ella pudo. Que el miedo, y si ella pudo, ese es el mensaje claramente Me que lo te está tirando a mí No le tengo que miedo a tengo que nada. poder. Mira, hay algo Igualmente, que por ahí Nat- tiene que ver con un momento en el que uno está y es un tema que íbamos a hablar con vos, Marce, que es la felicidad versus el placer. ¿Existe esa disociación para vos? ¿Qué es la No, felicidad no versus el sé. placer, Suárez? La felicidad es una emoción y el placer es un estado Ajá. que conviven perfectamente, si bien se contraponen desde un punto de vista químico, pero conviven perfectamente, pero tenemos que aprender a que eso suceda. Y a, estar, No es y a automático. mantener estos Hay que laburar espacios. para eso. Sí, y hay que chicos. vivenciarlo Sí, también, y en y esto también, aceptarlo. yo lo Total. que estaba marcando, Nati, es todo esto va acompañado de un cuidado del cuerpo también que hizo Sí. Aníbal, y más con una profesión donde lo aeróbico era tremendo, porque sus espectáculos eran movimiento Sí. puro todo un el espectáculo. tiempo. Pero yo venía de una etapa totalmente sedentaria. Bueno. Porque a mí el deporte no me gustaba. Entonces yo, digamos, esa cosa de que dibujar mucho tiempo, porque no era que yo dibujaba un ratito. Mucho Yo tiempo. me podía pasar el día entero dibujando. Y creo que eso también me activó cuando llegué a Buenos Aires, ¿viste? Y era como una trombita que entonces ya cuando aprendí a manejarme en Buenos Aires ya iba. ¿De dónde eras? ¿Dónde naciste? Yo nací en Tostado, después Provincia. me fui a Santa Fe, a Santo Tomé, y ahí nos fuimos a Villa Carlos Paz, Córdoba. Ah, Santa Fe, Córdoba, ya hacías gira de Buenos chico. Aires. Sí, hay como casi 30 y pico de mudanzas. Un montón. Eso No, también madre. es un Pero ¿sabes aprendizaje qué? y es una Y resiliencia. el desapego también, que uno a veces Sí. tiene de los entornos, de los amigos, de la escuela, de juntar tus cosas e instalarte de nuevo en otro Pero lugar. sigo teniendo los amigos de toda la vida, desde el colegio. ¿De qué colegio? ¿En dónde Y era? en eso? Santo Tomé. Ahí fue donde tengo viviste más un tiempo. odontólogo que se llama Enaín, cuyos papás eran los directores de la escuela. Mira, Y tengo esa amistad, porque también era amiga de mi mamá, la Odila, que era la maestra, digamos. Odila era máster. renombre de maestra, nombre de olvidate. maestra, Odila. Sin duda, sin duda. Y después, bueno, tuve la suerte también de tener una profesora Bien. que le sucedió un acto en el medio ¿viste? del curso, falleció su esposo, y entonces ahí empecé a entender, bueno, que las personas se iban y de Sí. qué manera, y La vida y la muerte tristeza, también es un tema del claro. que no hablamos. Y yo creo que uno, digamos, si vos querés digamos, yo esa cosa de que no puedo. Bueno, lo experimenté durante mucho tiempo en mi terapia, viste que yo hacía como un pésimo ejercicio. ¿Cuál? Que me creía re canchero haciendo, ¿entendés? Que yo no hablaba durante 10 minutos, viste, me creía en Superman, que todo estaba mal y todo era una porquería y no sé qué, no sé cuánto, y estaba en un momento esplendoroso de laburo, Sí. de profesión y demás. Y ahí me enamoré, no sé qué, no sé cuánto, hasta que me echaron, siempre lo cuento, me echaron de terapia. bien. Los terapeutas que te sí, rajan, muy bien, me ¿entendés? rajó la terapeuta. Claro, porque todo era una mierda y todo era una mierda. Entonces me dijo, váyase a la mierda. Y entonces me abrió la puerta y me sacó del consultorio. Y ahí tuve cayó como la un ficha. cambio, claro, un Pero cambio. esas cosas Viste que a veces sirven. necesitas, Sí, un viste, como una cachetazo. reacción. Y creo que con la enfermedad me fue pasando lo mismo. Sí. Digamos, cuando tuve lo del cigarrillo, viste, era cabezón, dejá de fumar, y yo, dale que va, y Sí. no puedo, hasta que tuve que poder. Sí, sí. Los cambios bruscos, estos cambios de lugares que a veces nos suceden y que otros nos lo obliga a hacer, Sí. nos hacen ver Reflexión. esa situación de otro lado, esa situación donde uno dice, realmente estoy haciendo las cosas bien, tengo que generar un cambio, y ahí se generan riquísimos cambios en las Sí. personas. Entonces, a veces estas situaciones de tensión que uno dice, ¿por qué el psicólogo, por qué el médico, por Sí. qué me retó? ¿Sí? Es simplemente para a veces hacer esta reacción de decir, esto así Claro, no es sirve. un El shock. Esto así no Claro, sirve. es como Hay que cuando generar un cambio. dejé de fumar. Me lo dijo un doctor llamado Barravicini, que era el médico de Alfonsín.
y me dijo, mira, tenés dos caminos, o dejás de fumar ¿O estás listo? o estás en Honka. Claro. Es así de corta. Y ahí te cayó la ficha. Y me cayó la ficha y dejé de fumar, viste, me enseñó Sí. un método, viste, de empezar del paquete de 20 a 5 reducirlo. y fui reduciendo y en un momento todo lo tenía que hacer en un horario. Ok. Ponerle de 4 horas. Sí. Y te me di funcionó. cuenta que a la hora me había fumado 4 cigarrillos de los 5 que tenía. Y listo, y Y ahí te das dije, cuenta esto del es tiempo. una locura. Estoy más loco que un plumero. Entonces agarré, tiré todo. Pero y, vos, y me bañé, me acuerdo, y limpié todo. Porque él me dijo, tenés que limpiar toda la casa. Y Todo. la limpié entera. No quedó nada de olor a Es como Pero cigarrillo. limpiarte ahora vos limpio, también, ¿no? de alguna Claro. manera, simbólicamente, ¿no? Hay Juli. un dato muy interesante en el relato de la historia de vida de Aníbal, donde él dice que a los 4 años tuvo una peritonitis. En ese momento hay un cambio radical en lo que es la microbiota, que de la que hablamos siempre, de la conexión Sí. del intestino con lo que va a pasar a futuro en ese paciente. Claro. Él intuitivamente dice, yo después de eso, ahora estoy con algunos temas o atravesé temas digestivos. Hoy la ciencia sabe que la construcción de la microbiota también es resiliente. Entonces, los hábitos, la actividad física, la gestión de las emociones también recuperan esta microbiota. Claro, porque en la realidad, desde cuando, viste, en el diagnóstico de VIH, lo que provoca el retroviral es que en general se te inflaman los órganos y se te inflama la panza. Sí. Eso sucedió durante mucho tiempo. Yo volví a mi peso ahora, hace un año, cuando me opera Barros Esqueloto, es un médico maravilloso, en donde, por orden de mi oncólogo, que es el doctor Muggeri, Vos tenés tu opera- club de médicos, te digo. yo tengo Un dos, montón. yo tengo dos grupos de médicos, Favaloro y Fleni. Sí. Y maravillosos, todos unidos. Bien. Y eso, y también, viste, que yo le pongo garra, porque yo venía Obvio. rompiendo, che, la panza, esto, bueno, la gente que manejaba el VIH, bueno, sí, bueno, no sabemos. Lo que Viste sí que el no se paciente- sabe Sí, un pomo. me gusta lo que dice él. Eso es Es espectacular, fundamental. porque es la medicina de las partes. El especialista te da un antirretroviral, pero tal vez el trastorno digestivo puede estar asociado a esta inmunodepresión. Claro. Entonces, Total. él como paciente tiene mucho registro de su cuerpo. 100%. Insistió y encontró una respuesta. Qué importante lo y que vive de el golpe, paciente, y que a de veces no golpe, te dan encima bola. soy diabético. Yo No, tengo un todos los combo números tenés, de Iván. 16 problemas. Todos los números. Sí, tengo 16 problemitas. Ahora creo que debo tener como 18, 19. Bueno, no importa. Pero, digamos, lo que siempre estoy atento de lo que me sucede. Me preocupo, Sí. pero me Y ocupo te mucho. ocupás, y te ocupás. Las Entonces, dos cosas. Y hay momentos que, viste, cuando y me qué despreocupé, importante- dije, ay, Sí. bueno, será así, Relajo. la panza tendrá que ser así. Pero qué importante, Chao, qué fue. importante es, creo yo, esto que vos decís, es la autopercepción, conocer nuestro cuerpo y que Claro. los profesionales escuchen Tener eso, absoluto ¿entendés? registro Es muy y en importante. ese registro Sí. buscar una ayuda. Sí, Total. ahora, no bueno, tratar después de de operado, taparlo. Sí. después de operado, imagínate que tuve que empezar a caminar de Y sí, nuevo. todo de Pan y cero. queso que veía. Pan y queso a full. Claro, pan y queso tenés que hacer a Sí. full. Igual estoy medio vago. Mira, Déjame, Miguel de porque Tafí como ya Viejo, está, viste, escuchate todo lo el que te cuerpo pregunta. Miguel de Tafí Viejo de Tucumán dice, ¿qué te hace feliz hoy? A mí, mi nieto y mi hija. Te reenergizó. Sí, y hacer, trabajar en los lugares que tengo Con gente que ganas. sí. Con gente positiva. Hoy buscas eso como prioridad. Sí, y por eso también, viste, llegó un momento que después de la operación dije, bueno, hasta acá llegó el mundo Sí. del espectáculo, me hincharon los quinotos, Sí. los productores, viste, es toda una carroña, no sé qué. Ahora me están convenciendo de que haga el último, así que vamos a ver. Y depende de tu voluntad. Finalmente va a ser lo Sí, mismo, de las y ganas mis que te den. ganas Obvio. y que las condiciones estén dadas, ¿entendés? Lo que sí tengo claro es que no voy a poner un mango, porque tengo todo un depósito acumulado de Claro, cosas. chicos, lo que tengo se reutiliza. Sí, ¿eh? Claro, y Nati, si les va déjame- bien Sí, y si Marce. les calza bien. Déjame subrayar esto que me parece un mensaje protagónico respecto a lo que dijo Aníbal hace un rato, que él, la mente no distingue si es realidad de fantasía, mentira de verdad. Entonces, lo que le digamos
lo que accionemos o lo que intencionemos, él se lo cree. El famoso no puedo que decía yo, Claro. necesitaste el sopapo. Entonces Sí. siempre los mensajes en cuanto a palabras, acciones y actitudes tienen que ser sí puedo, sí lo voy a lograr, Claro. independientemente del obstáculo. Tenemos que hablar. Pero yo creo que Sí. también tiene que ver que cuando era chiquito, viste, mi mamá me decía, dejá de llorar, dejá de llorar. Y un día me acuerdo que me paré, viste, en el comedor de mi casa y le dije, no me digas nunca más que no llore. Si Viste, querés pero llorar, llora. La cagué a pedos. Y creo que eso también fue como una reacción de decir, bueno, soy llorón, soy esto, soy lo otro, soy Sí. flaco. No rompamos más. Soy esto. Claro, Y me Aceptamos. acepto. como a mi mamá la retaron porque Sí. yo no comía, porque comía poco. Sí. Entonces el pediatra le dijo, él va a comer lo que necesite, no lo que usted quiera que coma. Uy, un temón. Agarraste Buena un temón, indicación. agarraste un temón, ¿o no? Fer, un temón, eso es el insistir a los pibes para que coman como una cuestión de salud, ¿no? Ese es uno de los paradigmas que tenemos que cambiar hoy en día. Claro. Hoy estamos hablando de alimentaciones perceptivas, alimentaciones donde el niño tiene que participar en la comida y tiene que respetarse la Claro. saciedad. Esto que uno como papá y mamá a veces dice, no, más. y Comete hay el momentos plato donde entero, nuestro si cuerpo no, dice, no te "Hasta acá". levantás. Entonces, ¿Viste? Sí. este concepto de la saciedad volvió a estar en el tapete, diríamos, y tenemos que respetarlo como padres. Así En que- el niño y en el adulto. En todos, Sí, en todos. porque viste que yo fui criado en una casa donde una mamá, que éramos 3 muñecos, que jugaba con los muñecos, pero en la realidad también tenía su parte rígida, viste que teníamos que sentarnos en la mesa, que no podíamos movernos, Claro. que nos cambiaban El y nos ritual. teníamos que sentar en la vereda quietos sin moverte, y yo era un eléctrico Imagínate absoluto. quedarte quieto. Quédate quieto, Dios y que mío. siempre me decían, quédate quieto, hasta que, viste, también tuve un enojo. ¿Y vos como De- padre, cómo te fuiste? ¿Totalmente distinto? No, divino. Un día la vamos a llamar a tu hija y le preguntamos, pero No vos es sentís válida que, esa respuesta. sentís que fuiste más laxo, quizás. Uno es papá como puede. Obvio, no hay Va forma. aprendiendo sobre el camino. Sí. Creo que tuve cosas buenas y algunas malas. Pero referido a lo que quizás tu mamá era más estructurada, vos trataste Sí, de- pero de mi ser- mamá, por ejemplo, me armaba una tina de barro y nos Me tiraba en muero. el barro. Claro, Y tenía las dos cosas. Y era Juanita Puloy que nos bañaba 3 veces por día. Entonces, y te vos decís, era como una cosa, viste, que íbamos de un lado al otro, Sí. pero que también era una experiencia de vida. Total. Entonces, eso es lo que tenía mi vieja. Y además era recreativa. Entonces, fue la primera que se dio cuenta que yo dibujaba desde muy chiquito. Yo empecé a dibujar Sí. a los 2 años y ella, viste, Es que a veces siguió el camino. Tu historia me parece que sirve mucho para esto. Quizás uno espera a un hijo determinada cosa y tu hijo tiene para darte otras Claro, cosas. y Sofía, por ¿no? ejemplo, era una nena que de chiquita fue tranquila, divina, y tiene un hijo que es divino. Tranca. Entonces, Acá uno de los grandes problemas en esto que acabas de decir vos, Nati, es qué pasa con el deseo de uno Del como adulto. madre o como padre, Sí, total. y que en realidad es el deseo de nuestra infancia. Entonces, uno a veces transpolan el deseo propio al hijo, pero Sí. el hijo tiene su propio don, su propio deseo, Claro. y eso es lo que hay que saber hacer. Leer el deseo del otro, acompañar ese deseo, y, eso también hace en el las proceso crianzas de efectivas. aprendizaje de ser papá, Uf. yo tuve la suerte de no estaban mis viejos, y entonces mis suegros, que eran unos copados, ¿entendés? Nos ayudaron un montón. Claro. ¿Entendés? Entonces, digo, hoy darnos horarios para todo, para Sofía, para todos los abuelos, bueno, tal día. Los ordena. Nos Me va ordenando muero. y de alguna manera está re bueno. Sí. Porque siempre está acompañada y estamos acompañando un proceso que Total, para la total. mujer es dificilísimo. Escuchame una Viste, cosa. uno, Para la ahora mujer que y lo para el vivo- varón, Aníbal. Hoy, Sí. hoy realmente la que pone el cuerpo es la mujer, Sí, pero pero la mujer el pone el compañero o la cuerpo. compañera también fundamental. tiene que sostener, Total. asistir. Claro. Entorno, chicos. Entonces es Ahora- fundamental el papel que también cumple el varón. El varón o de el compañero o acompañar, compañera, el quien sea, compañero, porque tiene hoy- que, viste, estar atento uno del otro. Hacemos una pequeña pausa. ¿Consumís oliva? ¿Aceite de oliva? Ah, ¿Te sí, gusta? me gusta, sí. Vamos a hablar de todos los beneficios. Tampoco me muero, no. todo con oliva no hago. Bueno, ahora vamos a hablar de los beneficios que tiene y de la inteligencia, Juli, Espiritual. espiritual. Ah, mira. inteligencia espiritual, que es, Toma está mate. la emocional, está de la felicidad, vamos a volver a hablar, de la ansiedad y de la actividad física en un ratito. Pequeña pausa y enseguida volvemos. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar.
mesaza que Una tenés, mesaza. ¿eh? Yo te digo que estos son ingredientes que dudo que haya mucha gente que no le guste. Dudo. Bueno, y vamos a hablar de un tema, como vos lo dijiste, aceite de oliva, que me parece muy importante. No es más que un solo alimento, es el aliado para la salud y que, como dijiste, protege el corazón. Así que como nutricionista, decirles que hay que consumir aceite de oliva, porque tiene un montón de beneficios. Ahí tenemos la plaquita. Sobre todo, ayuda a aumentar el colesterol bueno y bajar el malo, que es tan importante. Y tiene millones de funciones, y también por eso trajimos unas recetas que se las vamos a dejar. Bien. Para que lo puedan vehiculizar, porque hay personas que no les gusta el aceite de oliva. Acá los doc también lo pueden Hay decir. distintos sabores. Mira, acá nosotros Exacto. tenemos los beneficios nutricionales del aceite de oliva. Alto contenido de grasa saludable, principalmente ácido olívico. Oleico, que es la Oleico. omega Olvido, 9. yo digo eso, ¿no? Oleico, oleico. Omega Oleico. 9. Bien. Omega 9, ¿qué es la omega 9? ¿Para qué me sirve? ¿Quién me dice? El omega 9, que es, a ver, acá hay que aclarar que a veces la gente piensa aceite de oliva omega 3. Ok, No. no. Lo que más tiene el aceite de oliva, que tiene un montón de trabajos científicos que dicen que es beneficioso para todo lo que estamos mostrando, Sí. es el omega 9. Bien. ¿Sí? Lo que hace este omega, como decía Martu, es que genera un efecto de competición a nivel molecular con el omega 6, que es inflamatorio. Ah. Por lo tanto, es un detalle molecular que estoy trayendo, Sí. pero Traduciéndolo. no es omega 3, ¿sí? Ok, es omega 9. ¿Y qué Es hace el muy omega 9 en mi beneficioso. cuerpo, básicamente? Tiene Millones de efectos. Algo, Juli, sí. que está bueno, el omega 6 que dijiste está en el aceite de maíz, ¿sí? Ok. Por eso también está bueno alternar, no quedarnos ni con uno ni con el otro. Lo que pasa es que si tengo que elegir entre un maíz o girasol Yo y una oliva, elijamos la oliva. exacto. Siempre es mucho Y algo mejor. importante que los deben saber acá mucho, extra virgen. ¿Qué quiere decir ¿Qué extra significa virgen? Que eso? tiene menos procesado, o sea, va a tener mayor, digamos, nutricionalmente va a ser mejor, digamos, Ok. ¿sí? Y algo también importante es cardioprotector, que eso creo que es lo más importante, pero también nos da muchísima saciedad, y se dicen que para el descenso de peso es bueno porque quiere decir, por ejemplo, que va a retardar el vaciamiento gástrico, ¿sí? Bien. Viste que, no sé, te comes una tostada con el pancito que hicimos la Sí. otra vez, con palta, aceite de oliva, huevo, y Bien. va a estar más tiempo en tu estómago. ¿no? Claro, ¿Se te entiende? ayuda a estar con menos ganas de comer o de exacto. La picotear. dieta mediterránea, el aceite de Exacto. oliva. es Todo un- se hace con aceite de oliva, con la dieta mediterránea. No hay otra opción. Exacto. Hay un estudio muy conocido en el mundo de la medicina que se realizó en 2022 Sí. con 121.000 pacientes, comparando durante 28 años ingesta de aceite de oliva 7 gramos por día versus maíz, girasol y canola. Sí. ¿Qué se vio? ¿Y? Te lo resumo. Menos muerte cardiovascular, enfermedad neurodegenerativa Toma y para vos. muertes respiratorias. Menos. Es un es un estudio icónico para nosotros y es un gran Me antiinflamatorio. encanta. Antiinflamatorio, ahí tenés uno, Aníbal. Oh, yo tengo Tomás todo. inflamado. Acá ahora le mandás al Yo tengo la oliva. inflamación de neurona, no. No, digo. Omega 3. Claro, Omega usted que 3. yo vivo con el omega 3. Ahí Bueno, está. bien, Ah, muy ¿tomás, bien. tomás Sí, suplementos? yo tengo todos mis remedios. Tengo una batería. Bien. Tengo mi pastillero todo Gigante. separado por horario Sí. y demás. Y al margen también, algo importante es la incorporación del aceite en las comidas, cuando Exacto. comenzamos a incorporar la comida en los niños, porque ofrecen ácidos grasos que no los ofrece otra cosa de cadena mediana y que son muy importantes. Entonces, vitaminas. acá, y esto es lo que tenemos que nosotros considerar. Lo que yo hablaba recién con Juli Sí. también era el sabor intenso que tiene la oliva Sí. en los procesos de incorporación de alimentos. Tiñe el sabor, no lo tiñe. Entonces, realmente a veces tenemos que también medir, no siempre aumentar la cantidad de aceites, porque también cambia el sabor del alimento y el chico se confunde un poco. Pero está bueno lo que decís, de en ir la incorporando ahora a poquito. Bueno, es muy, perdón que lo cuento No, porque sí. es gracioso. Bauti, mi hijo, de chiquito, yo en casa siempre aceite de oliva o sea, siempre le pongo, pero dice, Sí. mamá, tráeme el aceite de oliva que le quiero poner. O Ya sea, ya. la papila exacto, y le gustativa. encanta porque de chiquito. Mira, la pregunta de Julio de Esquelchubut dice, ¿engorda el aceite de oliva? No, volvemos como siempre. Grasas Ninguna, buenas. Ay, sí, porque es grasa, tiene en 1 gramo 9 calorías, pero Sí. ningún alimento engorda por sí solo. Lo que importa, ¿cómo es el nombre del señor? Julio. Es la cantidad. Así que olvídate y te va a dar saciedad. Y es Siempre. nutricionalmente espectacular. Bien. Mari de la Boca dice, me parece buenísimo, ¿cómo saber si es de buena calidad un aceite de oliva? Lo que te dije, si es extra virgen, es muchísimo mejor. Tiene que decir en la Sí, etiqueta extra exacto. virgen. Realmente, una si cosa- invertimos esa palabra Sí. virgen extras aún de mejor Exacto, calidad, muy bien. tiene que tener menos de 0,8 de acidez, idealmente primera prensa en frío, Ok. y en envases de vidrio y oscuros porque se
desestructura del... Sí, y te agrego un Sí. dato más para la etiqueta. A ver, Que no diga mezcla. que no diga mezcla. A ver, si dice mezcla, obviamente no es puro. Pero acá hablábamos con el doctor, si estás arrancando y te parece muy fuerte, la transición la puedes hacer con Y Pacha, no cuando se- pregunte. cuando se vence, Y no, que mejor. yo no sabía que se vencía el aceite de ¿Se vence el aceite de Sí, oliva? sí, pero Sí. bastante Se tiempo. se vence mucho más rápido, obviamente, o se desestructura si está en envases de los que yo no dije, Plástico. No, son de no, oscuro de vidrio. yo tenía, Y- me regalaron y cuando lo abrí usaste. estaban todos Claro. vencidos. Dios mío, qué Claro, desperdicio. sí. Una Alberto. consulta. El tema, Perdón, ¿Te diste cuenta que por el olor? Sí, el olor es más fuerte. Claro. Yo lo probé igual. Sí, sí. obviamente. Es Pero real. bueno, Escúchame. este era raro el gusto. Es real que hay Eh, aceites de oliva que son como muy fuertes, Sí. que Claro. invaden el olor. Yo soy partidaria de que sea tranqui. Depende de la Muy Exacto. poquito. Y me Claro. Hay- exacto, sí. Sí, Marce. No, hay un par de cositas para unos tips para determinar la calidad. El A aceite de ver. oliva también tiene además grasas saturadas. Las grasas saturadas son las que se quedan solidificadas con el frío. Ah, ok. Si nosotros lo ponemos en la heladera y ese aceite de oliva se solidifica totalmente, está excedido en grasa saturada. Ah. Tiene que quedar una especie de gelatinita un poquito más líquida. Hoy me decía una persona, yo la cocino con aceite de oliva, después me queda tipo No, una gelatina no, cuando no, se no, no, enfría. no. Bueno. Acá es importantísimo. Acá este se tema. armó. Acá ¿Qué se pasa? armó. No. Juli Decime, dijo no, Julieta no, Mola. no, no, no. Aceite de oliva, para que tengas estas propiedades de las que hablamos, tiene Sí. que ser frío. Ok. ¿Sí? Para condimentar ensaladas. ¿Por qué? Porque cuando cocinamos se oxida y Ok. pierde estas propiedades beneficiosas. Pueden cocinar con un buen aceite, por ejemplo, que es el de coco, que cuando se calienta no pierde las capacidades Pero antiinflamatorias. en Italia, por ejemplo, mi familia italiana cocina con aceite de oliva, mi amor. Tiene lo que diría. se llama punto de humo. Sí. 180 Pierde grados es el propiedades. máximo que se banca el aceite de oliva. Para Lo que que dice caliente. Juli es 230, Claro, no. 240. Era la columna de Martuero. ¿Ustedes qué les Y el pasa? otro, no, pero cierro con Algo, esto. algo importante que también quería decir que me parece para los que nos están escuchando que dijeron, bueno, vamos a comprar aceite de oliva ya, bueno, Vamos. extra virgen o virgen extra Virgen. y que arranquen de a poco como cualquier hábito, no piensen ya comer en todas las comidas, Claro. arranquen, no sé, en los almuerzos o usarlo para cocinar que les vamos a dejar. Mira, unas- Chino de Santo Tomé, Santa Fe dice, si lo uso para cocinar en el horno, ¿cambia el sabor? No, no cambia el sabor. No cambia el No, sabor. no. Vos te quedaste con la palabra en la boca. No, Dale, no, no, decilo. solo esto, que para resumir en definitiva, los aceites que vienen de semillas estarían en la última lugar de calidad, después Bien. vienen los de frutos, que son coco y oliva, y después les vienen las grasas saturadas, que son las de animales. Me parece genial. Nos vamos a quedar acá porque vos sos mamá, porque estamos todos... Antes de Vicky, paso al tema ansiedad, antes de que nos quede esto. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Y ahí les enfoco tanto a Silvia como a Fer, porque creo que la ansiedad que uno ve en los chicos también radica en los adultos, ¿no? Quizás podemos empezar por los chicos y terminar en los adultos. Lo que quieran, si te hagan. parece. Sí, lo importante es entender justamente que la mayoría de los problemas de ansiedad empiezan en la niñez, en la adolescencia y que la detección temprana puede hacer que prevengamos que una situación de ansiedad leve se transforme en Bien, un trastorno. Así que Totalmente. Y acá lo que tenemos que prestar muchísima atención es en los síntomas que pueden presentar nuestras infancias. ¿Cuáles son? ¿Sí? Acá lo fundamental es, un niño pequeño a veces no puede poner en palabras que no se siente bien, que sus compañeros no lo aceptan, que entonces todo lo pone en el cuerpo. Empiezan los dolores abdominales, empieza la reticencia a entrar a la salita o entrar al cole, a las aulas, Mira. empiezan los dolores de cabeza que tenemos que ir a buscarlo al cole. Entonces, si bien lo orgánico siempre tiene que ser descartado, esta parte emocional la ponen en el cuerpo y son síntomas que empiezan a florecer donde quizás la ansiedad está dando vuelta y tenemos que empezar a prestar Son atención. llamados de atención, Fer. Son tenés llamados de muchísima atención. razón. Y Pero- uno a veces lo subestima. Claro, pero ¿qué pasa cuando el chico crece? Cuando nuestras adolescencias empiezan a aislarse, a no tener diálogo, a encerrarse en el cuarto, a ver que no se vincula con sus amigos, a ver que en el colegio empiezan situaciones de fracaso, no hablo de fracaso de notas, de fracaso de socialización, de situaciones donde realmente los vemos solos, esos son alertas, alteraciones a nivel del ritmo alimentario, ¿sí? Aislamiento, acá hay algo Bien. importante, está Ahora- acostumbrado... Ahora, Fer, eso me parece fundamental. Y Silvia, te pregunto, ¿qué hago si detecto todo esto que me dice Fer?
me angustia seguramente como adulto, como madre. ¿Y para dónde arranco? Porque ¿qué ese es hago? el tema. ¿Qué hacemos? Mira, la cuestión de entender, la ansiedad es la sal de la vida, no se puede vivir sin ansiedad. Bueno, arrancamos de ahí. Porque uno dice, la ansiedad es mala. No. Bien. La Es una ansiedad emoción. es la sal de la vida, es el motor. Eso que te da como una inquietud frente a lo nuevo. ¿Sí? Te levantás y decís, bueno, hoy tengo que ir a C5N, me pongo un poquito ansiosa. ¿Sí? Bueno. Entonces, el asunto es que ese miedo, esa preocupación, no te altere el devenir de la vida cotidiana. ¿Qué significa esto? Que si el miedo aumenta, no diga, no voy, no doy el examen, no enfrento la situación. Entonces, entender que todo es un rango, que una cuota de ansiedad es Eso está bien. normal. Pero ¿qué hago cuando yo veo que mi hijo está atravesado por ¿Cómo esto lo y no ayudo? sé cómo ayudarlo? Claro. La primera, termino con eso Sí. y te paso la posta, Fer. La primera cosa es no hacer lo que decía Aníbal al principio, no llores, no, es observar, Llorar. escuchar, ¿sí? Validar. Validar la emoción, Ok. porque ¿qué pasa? No solo en los niños, la ansiedad se transforma en síntoma somático. Muchas veces en los adultos, como estamos tan desconectados de las emociones, la ansiedad se descarga en el cuerpo como trastornos gastrointestinales, Miles. alergias. Sí. Ahí hay datos en la pantalla Tremendo. que vos, Silvia, lo sabés muy bien siempre y que no es una cuestión de opinión, es una cuestión concreta que sucede. La ansiedad Inapelable. es una de los tres problemas de salud mental más comunes en el mundo. Y ahí tenemos datos que son en Argentina el 49%. Tremendo. Exactamente. Es un montón. De Sí, hecho, porque- ha cambiado el paradigma de esto y hoy en día, ya hace años, en las guardias de los hospitales pediátricos contamos con un equipo de psiquiatra, psicólogo y trabajador social para trabajar con estos cuadros de salud mental que presentan las infancias. Algo súper importante de lo que dice Fer, que se correlaciona con que somos seres que viven en un contexto, en los contextos de altos niveles de irritabilidad y de Claro. incertidumbre. Fundamental. Argentina es un país que está Con mucha atravesando incertidumbre situaciones vivimos. de altos niveles de incertidumbre y esto genera, la incertidumbre es lo que menos toleramos los seres humanos. ¿Por qué? Porque necesitamos sentir que podemos controlar El las control. situaciones. Frente a la incertidumbre, baja el nivel de la Bien. percepción del control. Recuerden lo que hablaban Sí. Aníbal y Marcelo. Ahí le pregunto, ahí enlazo con lo que decís, Silvia, ¿la ansiedad en algún momento de tu vida te Yo soy el dominó? monumento a la ansiedad. Sos el monumento a la ansiedad, Ah, pero ¿cómo, Aníbal? Bueno, ¿Y cómo sí, lidias con porque, eso? Bueno, uno se pone ansioso frente a cualquier situación que va a emprender, Sí. rendir una materia, Montar un Salir al espectáculo. escenario. qué sé yo, Sí. ¿viste? La ansiedad es una cosa, ¿viste? Que es como un ¿Pero la revolú. manejás o te...? Sí, ya, bueno, la sí, manejás. Bueno, hay días que es- sí, hay días que me pongo Ese. Esa insoportable es la y me clave. bajan. Cada tanto me bajan. Esa es la importante. clave. Hoy por hoy hay artistas, deportistas que te plantean que el aumento de los niveles de Claro. ansiedad los inhiben y los frenan o no. O Lo no. importante es entender Sí. que en ese devenir, sí, uno puede hacer muchas cosas Bien. para reducir los niveles de ansiedad, además de obviamente hacer una consulta Claro, profesional. Siempre. Lo que decíamos al comienzo, ¿no? Conocernos. Y el equilibrio tiene que ver con la ansiedad. ¿Cómo encuentro la ansiedad? ¿Te da ansiedad? Victoria, Sentada, por sí, favor, parate tranquila, parate me da tranquila. ansiedad. A ver. Yo me voy a por cruzar adelante de Dale, cámara, me cómo pongo no, yo me acá vengo acá como y vamos a Marco. hablar de Yo eso. soy una de ¿Las las que no le aceitunas gusta. bien o no? Yo soy una de las que no le gustan las aceitunas. No. No. Pero les voy a aportar un dato. A mí sí me gusta el aceite de oliva que sea de arbequina o de arbosana y no de ¿Qué coratina. dice, chicos? Toma, ¿Qué calidades de dice? aceituna, ¿Qué muy bien. dice? Así como hay, Ay, ¿cuánto hay sabés, uva Victoria? Malbec, como hay uva carne, Nos hay puso la tapa diferentes todos. tipos de aceitunas. Y dentro- ¿Qué? ¿Arlequina? Arbosana, arbequina o coratina y hay blend Ahí de está. esos varios. Mira, Al que no le suerte. gusta muy fuerte, no compre el de coratina. Listo, ese es el dato que nos tenía que quedar. Eso era importante. Bueno, este era el plus que me habías prometido. ¿Qué hacemos? Ese es el plus, porque, a ver, siempre para transferir fuerzas nosotros necesitamos un núcleo fuerte. ¿Que dónde está el núcleo?
todo lo comprendido entre nuestros hombros y nuestra cadera, lo que llamamos core hoy en día, que significa núcleo en inglés, no Sí. es más que eso, o core Sí. si no lo queremos hacer en inglés. Ok. Entonces, acá les traje dos ejercicios distintos. Uno pone Están en en pantalla. juego ¿El primero? el equilibrio. El que estoy sentada, empiezo, bueno, yo tengo un almohadoncito porque esa silla no es recta, entonces tiene una especie de... Pero ustedes en su casa, en una silla recta, empiezan sentándose cerca y probando de tocar con las escápulas el respaldo. Si está fácil, me voy alejando en la silla y ahí le aumento la dificultad. Y después ¿el segundo? voy a ir tratando de hacer una marcha elevando las rodillas con un peso. Yo tengo una pesita, pero ustedes pueden agarrar una bolsa, cargarla con cositas. Un libro, una botella. Libros, botellas, cargarlo y hacer una extensión del brazo sobre cabeza e ir lento. Si veo que me caigo para un lado, que me desestabilizo, que me cuesta más con un pie y con el otro, ahí le voy quitando y empiezo a pensar en empezar a trabajar de esa manera con un pesito un poquito menor. Bien, te quedó clarísimo. Por supuesto, esto lo van a poder ver en Iguel. Ahí vamos a tener todas las actividades que nos deja Vicky. Vas a poder implementarlas, Aníbal, en tu casa. Bueno, yo tengo que hacer eso. ¿En serio? Te la mandamos a Vicky. Bueno, Vicky, tenés que ir a después de la ayudarla. operación de cerebro, el chip se toca. Te queda queda- raro te el queda cuerpo. tocado. Te queda tocado. Así que yo tuve doble. Imagínate. O sea que tuve que aprender a hacer muchas cosas. Y como soy vago, me pasa que hay días que necesitaría estar Bien. haciendo cosas de ejercicios porque el equilibrio está raro, o cuando me levanto, viste, tengo que hacerlo despacio, no puedo, viste, salir alborotado. Tiempo al tiempo, tranca. Le tenés que decir más tranqui. Sí, hay que ir tranca. Deja de decirte soy vago porque estás diciéndote que no lo vas a poder hacer. No, soy vago. No, pero, Te retó, pero te tengo que retó. asumir No, porque, te retó. No. si, ¿sabés cuánto hace que digo, mañana empiezo? Bueno, No, por eso, no, por no. eso ¿Cómo soy- hacemos? Por eso Claro, yo me tu conozco, psicólogo a la yo me mierda te conozco. mandó a la mierda. Basta, Bien, basta de decirte perfecto. no puedo, no puedo. You Basta de can do decirnos it. no podemos. You can Bueno, do it. algo que quiero decir importante Decilo. desde el principio. Sí. Al principio hablaban del trastorno de pánico. Ok. ¿Sí? A ver, la mayoría de las personas que en la adultez manifiestan trastorno de pánico tuvieron una situación grave de salud en la infancia. Por eso es tan importante recibir en la infancia una atención y un Claro. cuidado de salud mental si estás atravesando un problema de salud severo. Somos Sí. cuerpo y mente. Claro. Somos las Exactamente. dos Cuerpo, cosas. mente y alma, diríamos, ¿no? Bueno, 7 Juli, cuerpos. no llegamos a desarrollar el tema, pero título, cierre y concepto final. Bueno, de la inteligencia intelectual y emocional, hoy la ciencia está hablando de un concepto que es muy interesante, que es la inteligencia Bien. espiritual. Tiene que ver con el propósito y la trascendencia más allá de uno. Te lo voy a contar en el próximo programa. El próximo sábado. Bueno, la trascendencia. Para cerrar, me gustaría que Aníbal nos deje seguramente esa sensación, ese pulso de tu vida, que seguramente puede ser el pulso de muchos de nosotros. Yo siempre lo que me digo a mí mismo es, se puede. Si uno quiere, se puede. Y hay que tratar de mirar la vida desde el lugar más positivo que uno tenga o que encuentre. Y creo que eso hace que mi resiliencia sea más factible y sea posible. Y se alimenta, claro. Claro, de porque eso. es como una retroalimentación. Y la emoción, es cuidar la emoción. ¿Entendés? Porque, viste, a Muy veces esa ansiedad a veces te lleva a situaciones complejas y en la realidad cuando estoy más calmo Bien. es cuando mejor pienso. Simplemente con este hombre maravilloso les pido una frase final, nos queda un minuto de cierre. Fer. Acá los problemas de salud mental en niños Sí. existen. Hay un equipo que te puede ayudar. Siempre. pedí ayuda a tu pediatra que te va a saber derivar. Silvia. Los trastornos de ansiedad se pueden prevenir trabajando, conectándose con la emoción y reconociendo las primeras señales de que la ansiedad normal Sí. nos está haciendo un obstáculo. Bien, buenísimo. 40 segundos finales, Martu. Que empiecen a cambiar hábitos de a poco, porque también nuestro cuerpo nos da tantas cosas, pero lo tenemos que cuidar. Es el envase, Muchísimo. así que sumemos salud. Vicky. Mejor hecho que perfecto. Mejor hecho que perfecto. Y Suárez, nos Para vamos. aprender a ser joven se necesitan muchos, pero muchos años. Bien, y acá estamos con esos años que te los encapsulamos. En este ratito nos vemos el próximo sábado. Gracias.